Y bueno, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de las noticias de la mañana del Heraldo Televisión a Dante Delgado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Muchos temas de qué platicar. Bienvenido, Dante, muy buenos días. Buenos días, Mario. Me da mucho gusto estar aquí. Esta oportunidad de saludar al amplio teleauditorio de El Heraldo. Las noticias. Muchas gracias a Dante Delgado. A ver, empezamos por lo que sucedió ayer, esta tragedia donde murieron más de 50 migrantes. Creo que al momento hay 54 migrantes que fallecieron por este tema. La política migratoria que el presidente dijo al inicio del sexenio del gobierno que iba a darles libre tránsito a los migrantes y pues ha sido todo lo contrario. Bueno, es una más de las contradicciones en las que se encuentra este gobierno. La tragedia de ayer además refleja que hay delincuencia organizada, el que no se tomen las medidas preventivas para evitar el tráfico de personas indocumentadas en condiciones inhumanas, como es apilarlos en una caja de un tráiler, que la autoridad no lo advierta, implica ejercicios y cadenas de corrupción, pero sobre todo de ineficacia y de falta de solidaridad humana. Creo que lo importante en México y en todo el mundo es llevar la palabra a la acción. Los hechos son los que valen. Y esta lamentable tragedia que enluta a cientos de familias centroamericanas debe de ser una advertencia a este gobierno, porque no puede haber ese doble ejercicio de, por un lado, manifestar una apertura a los migrantes y, por otra parte, no tener mecanismos de supervisión correcta para darle el trato humanitario que se requiere en un ejercicio donde valoramos que México es simplemente un país de tránsito, pero que debe de ser la autoridad la que ejerza acciones muy directas en contra de la delincuencia organizada. ¿Cómo está la oposición política actualmente en México? Movimiento Ciudadano es un partido que cada vez pues logra crecer más, ¿no? Se posiciona más como una oposición fuerte, sólida, aunque no está dentro de esta coalición del PAN-PRI-PRD que tiene su propia posición en el Congreso. ¿En qué momento se encuentra la oposición con un presidencialismo quizá que está ejerciendo el actual titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador? Bueno, lo que tenemos que ver primero es la posición frente al gobierno. Más que las diferencias con otras fuerzas de oposición que por diferentes razones no han sabido hacerlo. Por una sola razón, porque siguen al pie de la letra lo que dice en todas sus mañaneras el presidente. Están aturdidos por ello. Y por otra parte, frente a un presidente de la República que le encanta la plaza pública, antes llenaba el Zócalo para confrontar al gobierno, y ahora llena el Zócalo para aplaudir al gobierno y confrontar al pasado. Es decir, no se hace cargo del presente y del futuro de México. Pero además insiste, ordena y su partido acata el que se vaya adelante en un ejercicio que es para retirar la confianza al presidente, y todos sus colaboradores desde Morena hacen un ejercicio, perdón la expresión caricaturesca, cuando entregan cajas para acreditar que ya llevan 1 millón de firmas. Para la consulta de revocación. Para la consulta de revocación de mandato, solamente porque es lo que quiere el presidente. ¿Cómo se imagina usted, estoy hablando al auditorio, sí, que el partido del presidente promocione firmas para que le revoquen la confianza al presidente? Es absurdo, es kafkiano. Esto solamente se ve en México por la lambisconería, por el servilismo, por la docilidad con que Morena sirve solo para servirle al presidente de la República, y Andrés utiliza ese instrumento de organización política para continuar en un ejercicio, desde mi punto de vista, de perversión de la política, porque quiere que le aplaudan, que le reconozcan, que le rindan culto a la personalidad. Y esto es una verdadera distorsión de la vida democrática de México. Cuidado, Movimiento Ciudadano quiere que el presidente de la República asuma su responsabilidad de jefe de Estado, que sea presidente para todos los mexicanos
y que ya por favor se ponga a trabajar y deje de estar haciendo acciones de simulación política donde quiere todos los días notificarle a la sociedad que es muy querido por el pueblo. ¿Esto le beneficia a la consulta? ¿Cualquier resultado le va a beneficiar en términos de imagen y de reconocimiento al presidente? Claro, es un trabajo además preelectoral de cara a los procesos que se habrán de celebrar el próximo año en 6 entidades del país. Es decir, Andrés Manuel tiene la tribuna y en su mente todos los días las elecciones. Por eso Dante Delgado respetuosamente le pide que se ponga a trabajar, que sea presidente de la República, que gobierne para todos los mexicanos y no para una parte de México. ¿Cómo llega Movimiento Ciudadano a estas elecciones del 2022, del próximo año? 6 gubernaturas que se van a renovar, en donde sí tienen posibilidades. Me parece que han dicho que no van a ir en alianzas o en coaliciones. ¿Cuál es la postura? Vamos a ir con mujeres y hombres que tenían una trayectoria, deseen dar la cara por la renovación nacional, porque necesitamos construir un proyecto de grandeza y con visión de futuro. Y desde luego que en todos los estados donde participemos se va a notar que Movimiento Ciudadano sigue siendo la fuerza de mayor crecimiento en el país. Lo acabamos de acreditar en Campeche, donde nos esquilmaron el triunfo, porque Movimiento Ciudadano en el estado vecino al del presidente, que es Tabasco, sacó más votos por sí mismo que Morena. Sí. Esto es un indicador importante. El domingo pasado se celebraron las elecciones en Nayarit y Movimiento Ciudadano obtuvo el 35% de la votación y además lo quiero subrayar, con una participación de apenas el 13%. Y esa es una responsabilidad del INE. Debió haber realizado una mayor promoción para que las y los ciudadanos nayaritas estuvieran enterados de que había una elección extraordinaria para la renovación del Senado. Pero está acreditado en los hechos que Movimiento Ciudadano es la fuerza determinante que habrá de ganar la presidencia de la República en el 2020. ¿Le alcanza para ganar la presidencia de la República? ¿Quién va a ser el candidato? ¿Quiénes son los 3 precandidatos Esa es posibles? otra historia. No podemos caer en el juego que el propio Andrés Manuel en sus mañaneras hizo de adelantar la sucesión presidencial. Él tiene muy claro quién va a ser su candidata. Y su candidata, porque tiene 2 candidatos, Claudia y Sheinbaum. Y fuera de ello, es muy importante que las fuerzas políticas entendamos que lo que se trata es de estar cerca de los diferentes sectores de la sociedad y trabajar en una dirección. Movimiento Ciudadano lo está haciendo. Todo el año próximo tendremos foros y diálogos sobre el futuro de la socialdemocracia y vamos a invitar a académicos, empresarios, líderes sociales, mujeres, jóvenes, para que participen en todo el país. Hagamos una verdadera reflexión de la posición que queremos para México. Por un lado, atender el estado de bienestar, evitar que haya personas en condiciones de pobreza, y por el otro, empujar en serio el desarrollo económico que obliga a tener políticas públicas claras que le den garantía a los emprendedores para que haya mejores salarios y mayores oportunidades de empleo para las nuevas generaciones. Y sin duda va solo Movimiento Ciudadano al de 2024. Vamos trabajando a su propio candidato. Nosotros en un ejercicio de comunicación directa, porque hoy son más importantes las personas que los partidos. Y frente al descabezamiento de los liderazgos nacionales y regionales que todos los días alienta el presidente de la República desde la mañanera y con los instrumentos del poder, Movimiento Ciudadano está construyendo los nuevos liderazgos en las regiones del país que demanda la sociedad nacional. Y sí lo quiero subrayar, somos la organización que más abre los espacios a la participación de la juventud, de mujeres y de sectores no tradicionales en la vida política del país. Luis Donaldo Colosio, hablando de jóvenes, el alcalde de Monterrey, ¿tiene posibilidades en el 2024 de ir abanderado por Movimiento Ciudadano? Bueno, lo primero que tiene que hacer, y es su responsabilidad, y él lo ha dicho, igual que Samuel García, igual que Enrique Alfaro, igual que Pablo Lemus, es que tienen que responder y acreditar en el ejercicio de sus gobiernos municipales y estatales, en Guadalajara, en Monterrey, en Jalisco y en Nuevo León, que Movimiento Ciudadano es una diferencia porque gobierna cercano a la gente y con prácticas de buen gobierno. Después de ello, el tiempo dirá qué es lo que va a pasar. ¿Están peleados Samuel García y Luis Donaldo Colosio? Eso es absolutamente falso. Son amigos,
hay una gran solidaridad y precisamente por ello, en ese binomio, logramos ganar Monterrey con una votación histórica. La capital y el Estado. Y el Estado. Y así vamos a ganar el país. Vamos a construir las candidaturas a las nuevas gubernaturas del 24 y la candidatura presidencial en un ejercicio que permita la inclusión de todos los sectores de la vida nacional. El presidente López Obrador, ¿por qué tiene tanta aceptación todavía popular de reconocimiento? ¿Cuál es el diagnóstico de Dante Delgado, un experimentado político y además, pues amigo o ex amigo del presidente López Obrador? Bueno, lo que sucede es que Andrés sabe que es importante la comunicación política, pero está, desde mi punto de vista, equivocado, porque para él ha sido hasta este momento más importante lo que se dice que lo que se es. Él está ansioso, por eso la concentración de la semana anterior, por eso el ímpetu con que le exige a sus colaboradores que lleven adelante el ejercicio de revocación de mandato, que en términos de la ley es para quitar al presidente de la República, pero que él lo entiende para que lo ratifiquen, es decir, está muy orientado a la percepción que la sociedad tenga y no al ejercicio de prácticas de buen gobierno. Tiene un gobierno mediocre, incompetente, de bajos resultados. En materia de seguridad es el gran pendiente de Andrés Manuel. Sabe que le está haciendo muy mal, por eso todos los días quiere justificarse. Y por otra parte, y hay que subrayarlo, Andrés Manuel sabe que para llevar adelante una verdadera confrontación, la fuerza política que va a derrotar a Morena en el 2024 es Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está la relación con el PRI? Hemos visto varias declaraciones del presidente Alejandro Moreno, criticando a Colosio, y usted también se ha metido ahí. No, ayer me preguntaron, yo no me metí, sí. y mucho menos hablar de otros partidos. Lo único que le dije al dirigente del PRI es que se ponga a trabajar, que logre la unidad adentro de su organización, si quiere tener buenos resultados. Pero vamos a trabajar en una misma dirección, a favor de México, todos los que estamos en Movimiento Ciudadano, y vamos a tocar la conciencia de mujeres y hombres que con voluntad trabajan y se esfuerzan todos los días en todas las regiones de México, y nosotros lo tenemos muy claro. La diferencia de Movimiento Ciudadano es particularmente con el gobierno de la República, que no está haciendo bien las cosas. Nosotros no vamos a voltear a los lados para atender los apetitos de publicidad de organizaciones a las cuales la sociedad ya los reprobó. ¿Sigue siendo su amigo el presidente López Obrador? Bueno, no tengo ninguna razón para que no lo fuera, pero tenemos más de 8 años de no vernos. Y dicen que la amistad es como las flores, hay que regarla con agua del afecto todos los días. A Poncho Romo, sí, ¿no? Usted le presentó a Alfonso Romo. Así es, y él sigue siendo mi amigo porque sigo platicando con él. Con el presidente de la República tengo 8 años de no dialogar, y además, y lo quiero subrayar, ¿qué necesidad tienes de ir a dialogar con un gobierno que es intransigente, que pide que no le cambien una coma a ninguna iniciativa, y que además tiene en el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, alfiles que aceptan sumisamente que la instrucción del presidente se cumpla al pie de la letra? Y por otra parte, cuando el diálogo es para poder mejorar el desarrollo regional de las fuerzas políticas, y el presidente de la República lleva adelante un presupuesto en el que tampoco se cambia una sola partida de lo que instruyó el Ejecutivo, entonces la pregunta es, ¿cuál es el objeto de dialogar? ¿Tomarse la foto? Movimiento Ciudadano no participará en un ejercicio de simulación democrática. Y nada más para cerrar, Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, ¿van a ir solos, sin alianza, sin coalición, ni con la oposición PAN-PRI-PRD a las elecciones del próximo año? Es una determinación ya está de la Convención Nacional Democrática. Movimiento Ciudadano participa en una gran alianza con la sociedad. Con la sociedad. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias a Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, fundador además del partido. Muchas gracias por haber venido aquí al estudio. Es un honor, y que la gente recuerde que lo importante son los ciudadanos, no los membretes. Pues gracias.